Sí. Ok. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al diplomado de alta especialización Farmacología Clínica en Pequeñas Especies. El módulo que se va a llevar a cabo el día de hoy se titula Farmacología del Sistema Endocrino y Enfermedades Metabólicas en Pequeñas Especies. La ponente a cargo es la doctora Ángela Parra González. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones.
Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados, a menos que la doctora solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, los va a responder la doctora al final de la ponencia. Buenas noches, doctora Ángela. Le doy pase a su ponencia. Hola, muy buenas noches para todos. ¿Me confirman si me ven y me escuchan, por favor? Buenas noches, Sí, doctora. doctora, se le ve y se le escucha. ¿Me escucha? Sí. Vale. Ya les comparto la pantalla para iniciar la clase. Bueno, muy buenas noches para todos. Entonces, como lo dijo mi compañera, la clase de hoy es sobre farmacología del sistema endocrino y sus enfermedades metabólicas, específicamente en pequeñas especies. Entonces, pues para iniciar, les comento un poco sobre la anatomía en donde se pueden encontrar estas glándulas o en la parte del sistema endocrino y luego pues ya teniendo claro la parte de las tipo de anatomía, empiezo a hablar pues ya de cada una y cuáles son las más específicas. Cómo es su patogenia, la parte de los signos clínicos, su laboratorio clínico, cómo diagnosticar y su respectivo tratamiento con dosis. Entonces, las glándulas endocrinas y sus respectivos órganos, entonces son las que les desglosa. Entonces, en primera instancia hablamos de la glándula pineal que se encuentra en el cerebro, más conocida también como la parte del hipotálamo, ¿cierto? Entonces, el hipotálamo es el intermediario entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿sí? Que los va como tal a, no a dividir, sino como a ser un intermediario o un complemento. Entonces, él va a producir unas hormonas que van a estimular y liberan otras hormonas en el organismo, ¿cierto? Para que el paciente tenga su ritmo cardíaco correcto, su presión arterial igual, que el paciente pues tenga apetito, una secreción digestiva y una secreción o una saciedad después de suministrar alimento. Por favor, me apagan los audios y las cámaras para poder continuar. Listo. Entonces, normalmente el hipotálamo se localiza en la base del encéfalo. Es allí pues donde se conecta la parte de la hipófisis. Entonces, en esta parte de esta hormona, de esta glándula, perdón, hay una hormona que es antidiurética, que es para la absorción de agua y la liberación de la misma. Por otro lado, pues tenemos la hormonas estimulante de los folículos, que es como la FSH, que incluyen también hormonas que van a ayudar a liberar la prolactina, que hace parte pues de la producción de la leche en gestación en hembras. Entonces, esa sería la parte del hipotálamo que se conforma por la glándula pineal. Hablamos de la glándula pituitaria, que ya sería la parte de la hipófisis. Entonces, esta se encuentra en la base del encéfalo que anteriormente pues les estoy mencionando. Entonces, esta pues nos va a producir puede ser mixta y aparte pues va a formar unas glándulas mixtas y unas glándulas adenohipoficiarias y neuroepifisiarias. Entonces, las adenohipoficiarias, normalmente pues son las que nos van a ayudar aparte con la prolactina, ¿cierto? En conjunto con la parte del hipotálamo, y aparte pues va a liberar hormona de adrenocortisona, que es la misma ACTH, ¿sí? Que esa también es muy mencionada, más que todo en la parte endocrina. Las gonadotróficas que liberan FSH, que son las hormonas estimulantes de los folículos, y la LH, que es la hormona luteinizante, que normalmente pues estas
se componen más que todo pues de la parte reproductora en hembras y la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Entonces, esta parte como tal de la epifisiaria de la hipófisis se compone pues de estas dos glándulas y aparte pues hay otra que es la neurohipófisis, que ella se encuentra como tal prolongada por la parte nerviosa del paciente. Hablamos luego ya pues de la glándula tiroidea y paratiroidea, pues esta normalmente se encuentra pues es en la tiroides y normalmente pues está situada pues en la parte de la tráquea. Normalmente pues ella está formada por dos lóbulos en la zona medial de la tráquea y por ende estar también rodeada pues de una cápsula del tejido conectivo y en la cual pues se puede liberar por dos capas, una externa y una interna. Normalmente pues esta glándula tiroidal produce como tal unas células foliculares y unas células parafoliculares. La función de las foliculares, que normalmente pues son las encargadas de producir proteínas y algunas enzimas con el fin de ayudar pues a la compensación de esta hormona, de esta glándula, perdón, producir TSH y T4 libre, ¿sí? Que son liberadas por el tejido conectivo y son las encargadas pues de producir que esta hormona funcione de forma correcta. Y las otras glándulas que produce la parte de la tiroides son células parafoliculares, como tal pues son otra para complementar una específica hormona que se llama calcitonina en la parte de esta hormona tiroide. Tenemos la otra glándula que es la parte del timo, pues que se compone por la parte del corazón y el pulmón, que son las encargadas pues de el corazón tenga una buena contracción tanto de sus válvulas con aurículas y aparte pues funcione de forma correcta la parte de la respiración. Las glándulas adrenales normalmente pues se encuentran en la parte del estómago, del vaso, del hígado, la vesícula, el intestino delgado, riñones y páncreas. Normalmente pues esta glándula liberan mucho o secretan la adrenalina con la la adrenalina con noradrenalina, que como tal pues van a favorecer la gluconeogénesis y la parte de los ácidos grasos de los pacientes. Normalmente pues estas se encuentran en las zonas corticales, ¿sí? Que puede verse en unas zonas granulosas o de pronto de células redondas en específico en estos órganos. Tenemos las otras glándulas que son ya pues que todas las glándulas sexuales, en este caso sería la parte de los ovarios y la parte testicular. Entonces en los ovarios tenemos ya el intestino grueso, el útero y la parte de los ovarios, que también se componen o la complementan, como les dije anteriormente, de la parte epifisiaria, que nos va a la parte de LCH, FSH y TSH para la parte de la producción en gestación. Y la parte testicular ya compone la parte de la vejiga, el pene, los testículos y la parte del ano de los pacientes. Esas serían las glándulas endocrinas que se pueden componer de cualquier especie, tanto felina o canina, para el complemento como tal de su sistema endocrino de forma correcta. Esta sería como la clasificación para dar un abrebocas o un inicio de cuáles serían de pronto las alteraciones o las enfermedades que se pueden producir en cada una de estas glándulas a nivel endocrino. Entonces empezamos a hablar de las alteraciones del hipotálamo, que específicamente pues les había comentado que era la parte hipofisial, ¿sí? Entonces, normalmente la enfermedad que más se produce o la que más se altera en esta porción es que el paciente presente diabetes insípida, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería como su etiología? Entonces, normalmente va a producir arginina, que va a ser una vasopresina, y es una hormona antidiurética de ADH. Como les dije anteriormente, pues ella es un coayudante de la parte urinaria, su concentración y la liberación de la misma.
Entonces, ella pues se va a producir en la parte del hipotálamo, especialmente en la parte de la neurohipófisis, en la respuesta de los cambios de osmolaridad plasmática, la cual va a retener H2 o de pronto en la parte de los túbulos distales y colectores renales. Entonces, esta retención de agua, H2O, esto se hace más que todo pues en la parte renal, pero es producida por esta hormona que se encuentra más que todo en la parte del hipotálamo y la parte epifisiaria. Normalmente pues hay dos etiologías. Una, o varios tipos. Entonces, la diabetes insípida central, que puede ser producida por traumas a nivel del hipotálamo, la parte epifisiaria, o por ende que de pronto hayan neoplasias o cirugías de manera idiopática que no se sabe de pronto por qué es el causante, pero quieren hacer una laparotomía en esta parte y generalmente pues puede ser parcial o completa que genere pues como tal este trauma y genere como algo secundario una diabetes insípida. La diabetes insípida nefrogénica, perdón. Entonces, más que todo, esta ya se va a dar en la parte renal, ¿cierto? Por la hormona antidiurética ADH, o puede ser congénita, aunque en algunas ocasiones puede ser rara tanto en caninos o felinos, o de pronto puede ser secundaria a una insuficiencia renal. Ya puede ser crónica aguda o un hiper o un hipoadenocorticismo. En conjunto puede ser un piómetra, aumento de calcio y aumento de calcio y de potasio a nivel como tal sistémico y hiperadenocorticismo, entre otros. Un diferencial en los cuales normalmente la sintomatología de esta enfermedad va a producirse polidipsia primaria o sin alteraciones en el eje endocrino que se denomina de forma médica psicogénica, psicogena, que son alteraciones como tal por este eje, que puede ser algo idiopático. Normalmente en la clínica, como anteriormente lo dije, un diferencial es que los pacientes consumen mucha agua y orinan demasiado, que se generarían polidipsia con poliuria. Constante ansiedad siempre por beber. Ellos no producen esa saciedad por lo mismo, porque los túbulos renales o la hormona antidiurética no está funcionando de forma correcta y como anteriormente les dije, pues ellos producen aparte pues unas hormonas tanto de saciedad como la parte pues de tener hambre, de pronto de producir sed, ¿cierto? Entonces, como se descontrola esta saciedad a nivel sistémico de la parte nerviosa, genera que el paciente siempre tenga ganas de beber y que no tenga esa saciedad. Y aparte, pues su orina va a ser hipostenúrica, que normalmente generan en 1008. Entonces, una orina normal es de 1030 o hasta de 1018 a 1025-30. Entonces, ahí ya sería una isostenuria que pues nos va a indicar de que el paciente pues le tiene como tal alguna alteración a nivel hipofisiaria que generalmente pues se produce en la parte del hipotálamo causando pues esta diabetes insípida. Normalmente ¿cómo se puede tratar esta diabetes insípida? Se puede tratar con desmopresina. Normalmente este es de uso humano, ¿sí? Eh, para contrarrestar de pronto las alteraciones, vienen en gotas conjuntivales. Se le pueden agregar a los pacientes de 1 a 4 gotas en cada globo ocular, de 2 a 3 veces al día, según pues la especie del animal y cómo pues se encuentra esta diabetes. También vienen presentación de tabletas, pueden agregar tabletas orales a dosis de 0.1 miligramo o 0.2 miligramos, 2 a 3 veces, según el tamaño pues del paciente. O de pronto también se consiguen inyectables, pues esta ya se va más bajo supervisión de médico veterinario, puede ser de 4 miligramos de 1 a 2 veces al día de forma subcutánea y pues ahí miramos pues la parte de la respuesta del paciente. Cuando es pues una diabetes insípida nefrogénica se puede administrar hidrocloratinicina. Esta normalmente también es de uso humano, de 2 a 4 miligramos 2 veces al día
y una dieta que no tenga tanto sodio, con el fin de que pues por ende no me vaya a alterar la parte de la hormona y aparte pues me vaya a compensar el paciente. Normalmente pues estas diabetes por lo general pues casi no tienen una cura, ¿cierto? Los pacientes son ya como tal de por vida y por una alimentación de forma correcta y agregándole de pronto esta medicación para que los pacientes puedan volver a compensarse. Eh, Normalmente lo que recomiendan, pues aparte pues de suministrar estos medicamentos, es que también se haga un chequeo completo a nivel sistémico. Me refiero a través de la parte del hematocrito, de una bioquímica sanguínea completa para mirar funcionalidad renal y hepática y pues poderle suministrar la respectiva medicación para de pronto no generar un daño ya secundario después de la enfermedad primaria que los pacientes pueden llegar a presentar. Entonces, es importante que estos órganos o a nivel sistémico se encuentre bien para aparte pues tener un tratamiento efectivo, pero este pues ya sería de por vida. Otras alteraciones que podemos llegar a encontrar, en este caso, pues ya sería en la glándula paratiroidea, que normalmente ella actúa como tal en el metabolismo del calcio mediante la absorción a nivel intestinal. También crea una reabsorción ósea o una recesión ósea, una recuperación a nivel renal, eliminación tanto de calcio que va a ser bastante aumentada y disminución de potasio. La vitamina D tiene efectos similares en la hormona como tal o en la glándula de la paratiroidea, en la cual pues nos va a agregar que el paciente tenga el fósforo o una fosfaturia bastante alta, que cuál se compone, que la parte del calcio y del potasio se encuentren elevados. Generalmente pues va a producir, perdón, em, calcitonina producida por las células C de la tiroides que puede ser contrarrestada por la misma parte. Entonces, si de pronto hay un déficit a nivel de esta glándula paratiroidea, puede ser que esto tenga un efecto primario o un efecto secundario a lo mismo. Entonces, que el calcio y el potasio estén elevados o que ambos estén disminuidos, dependiendo pues de la parte también en conjunto con la parte tiroidea que contrarrestan como tal para que estos como tal me puedan llegar a tener un efecto regulatorio a nivel sistémico. Si produce un aumento de calcio, puede producirse uno por enfermedades secundarias al hiperparitiroidismo que pueden ser adenomas o hiperplasias en la parte de la tiroides. Que esto me pueda llegar a aumentar este calcio que por estas glándulas paratiroideas puedo llegar a pensar. Que el paciente llegue con estos adenomas o estas hiperplasias ya generaría de tipo 1. Si generan de tipo 2, pueden ser ya problemas renales o desequilibrios nutricionales. Y la parte 3 ya serían pues neoplasias, que ya pueden ser un linfoma, adenocarcinomas de las glándulas anales como tal, mielomas, entre otros. Estos me van a producir péptidos a nivel de a nivel de la glándula paratiroidea que tienen efectos similares para dar lugar a que se aumente este calcio y aparte pues el potasio, ¿cierto? Pero normalmente pues estas subidas a nivel del calcio y el potasio pues se deben a esto, a que los pacientes generen algún tipo de adenomas, hiperplasias o de pronto problemas renales o desequilibrios. Entonces ahí es donde de pronto nosotros nos vamos a empezar a guiar para saber si el paciente como tal pues puede desencadenar alguna de estos dos tipos, pero siempre y cuando pues tengamos alguna como guía para nosotros guiarnos, ¿sí? Entonces acá les tengo un cuadro para que de pronto me entiendan mejor cuál serían las enfermedades a nivel de esta glándula, ¿cierto? Entonces, uno a nivel epifisiario puede ser un déficit que genere N mismo, que es un déficit de esta hormona, y es otra acromegalia, que es exceso de esta hormona, que me va a subir la parte del calcio y del fósforo. Entonces, en la parte de perros y gatos, cuando hay un déficit de esta hormona,
¿Qué genera? Normalmente en el animal se van a dar cuando los pacientes tienen menor a 2 meses, más que todo se dan en la raza de los pastores animales, en conjunto que hay un déficit en la hormona gonadotrófica y aparte en la TSH. Entonces estas gonadotropinas y la prolactina me van a producir también que parece de pronto normal esta hormona que anteriormente les había comentado, que es la ACTH. En perros, cuando hay aumento de este, pueden ser en machos de edad mediana o avanzada, y en gatos, más que todo cuando son hembras también de edad avanzada, pero más que todo sean hembras por la parte hormonal que anteriormente les comenté. ¿Cuál sería la etiología de estas enfermedades? Serían malformaciones en la parte hipofisiaria, que en este caso ya serían quistes. En el pastor animal generan mutaciones regresivas autosómicas en la parte como tal de la formación de estos. Y estas me generan quistes aumentándome que haya un déficit como tal de esta hormona. En la parte de aumento ya sería un exceso de progestágenos y aparte en hembras ya serían tumores epifisiarios que como tal pues no lo puede abordar la parte de la clínica. ¿Cómo sería en esto? ¿Cómo sería la parte del el déficit? Uno sería malformación en la parte epifisiaria por los quistes, que ya les dije que se pueden ver a nivel de ecografía. En el pastor alemán, pues la mutación, específicamente esto me va a generar tumores en el mismo, la parte hipofisiaria, ya no serían quistes, sino serían tumores. Entonces, el paciente tiene ausencia de crecimiento y retención como tal, que va a generar alopecia bilateral o simétrica en la parte cerebral de los pacientes. Cuando hay un aumento, normalmente en el laboratorio, pues va a haber en la parte de la bioquímica un aumento de la LT y la fosfatasa alcalina, que esto se ve más que todo afectado en la parte del hígado de los pacientes. Por otro lado, genera una hiperalbuminemia en conjunto con una eritrocitosis, hiperfosfatemia, como les dije anteriormente, el calcio y el fósforo se aumentan, determinar los valores basales a nivel de la GH, que existen picos de secreción, técnica rutinaria referenciada normalmente. Entonces, aquí se evalúa más que todo la funcionalidad a nivel hormonal de los pacientes. Se puede hacer una prueba en la cual pues, los niveles basales pueden estar aumentados de esta hormona generalmente y por ende pues en algunas ocasiones esto también se puede producir cuando más que todo en hembras, tanto en caninos o en felinas, normalmente las esterilizan a temprana edad. Me refiero a que la parte como tal reproductora, que no les llegue el primer celo. Entonces, lo que yo les recomiendo en este caso, pues es que dejen, que al menos les dé un primer celo con el fin de que estas hormonas complementen el crecimiento de ellas y no haya después un déficit que el paciente tenga un daño renal, que gotee mucho o que la parte de la funcionalidad de la bioquímica se altere en todo el tiempo. Y a largo plazo, pues toque volver a sincronizar, volver a poner estrógenos o proestrógenos a las pacientes para que cumplan ese déficit que ocasionamos cuando, no cuando las esterilizamos a temprana edad. Entonces, por eso es importante que de pronto las pacientes les llegue el primer celo para no ocasionar de pronto estas alteraciones. Cuando los pacientes ya detectamos en la parte del diagnóstico clínico que el paciente tiene un déficit como tal a nivel hipofisiario, ¿cuál sería el tratamiento? Entonces, normalmente, pues, si hay respuesta como tal en las placas de crecimiento o en la parte de radiografía, ¿cierto? Que nosotros tomamos radiografía de ese paciente y después de unas semanas o meses sigue su crecimiento. Entonces, se puede administrar esto, como les dije, para sincronizar, que es una sinergia de gonadotrofina no humana. Entonces, normalmente se puede poner una que es para cerdos, que es de porcina, a dosis de 0,1 o a 0,3 unidades internacionales por kilo, cada 2 días durante 1 a 5 meses, hasta que de pronto esta hormona se regule su crecimiento y pueda volver como tal a su normalidad. Puede ser que tenga efecto o no.
Hay otras que es hormona de la tiroides para poder controlar esta parte hipofisiaria, que también pues la idea es de controlar la aparición de resistencia a nivel de insulina y que son tratamientos con progestógenos que les dije para sincronizar, que provocan más efectos secundarios, pero existen de pronto problemas de eje que como tal puede ser que sea algo positivo o algo negativo. La idea de sincronizar siempre va a traer de pronto efectos secundarios o no. Cuando hay acromegalia, cuando hay un exceso, entonces normalmente cuando anteriormente les dije que ya sea por tumores o por quistes a nivel reproductor, lo ideal es que el paciente pues se esterilice o para controlar este exceso de, de hormonas que todo el tiempo los pacientes van a producir, pues normalmente sería la ovarectomía si el caso lo amerita. El otro caso, pues ya serían quistes a nivel de las glándulas mamarias. Entonces se puede generar una mastectomía total para eliminar, pues de pronto tratamientos exógenos de progestágenos que nos van a ayudar a inducir pronto esto. Hay otro que de pronto los propietarios también realizan, es que para que no les llegue el celo, ellos siempre usan medicación, en este caso metilprogesterona, que es para que las pacientes, si el perro las montó al siguiente día, pues para que de pronto puedan, por así decirlo, pues que no se pueda sincronizar o que esos espermatozoides no me lleguen a colonizar el ovario. Coloquialmente, pues se dice pues el aborto como tal para decir en este caso o para cubrir mensual las pacientes. Entonces, ¿qué genera? Un desequilibrio y un exceso a nivel hormonal en las pacientes. Entonces, en este caso, pues generan este tipo de mastectomías o quistes a niveles, o quistes y tumores a niveles mamarios, ocasionando que la paciente pues tenga este exceso y aparte pues se convierta primero en algo benigno y a largo plazo en algo maligno. Normalmente pues en gatos tratar de pronto el tumor de parte hipofisiaria. Esto normalmente pues se recomienda radioterapia con cobalto, sí, que es como el más como eficaz en este caso, o un tratamiento médico que ya serían con dopaminérgicos o análogos de somatostatina. Normalmente, pues estos son bastante agresivos, ya sería como tal para quimios cuando se haya confirmado que de pronto estos tumores ya sean algo malignos. Que anteriormente, pues como les digo, los propietarios en algunos casos, pues con el fin de pronto ahorrarse la parte de la esterilización, lo que hacen este metilprogesterona, pues es eh, aumentarme la producción a nivel hormonal, ocasionándome que las pacientes tengan este efecto secundario. Eh, Hablamos ahora de otra enfermedad que son otras alteraciones a nivel de la glándula de la paratiroidea, que sería el hipotiroidismo, hipoparatiroidismo, que normalmente sus siglas son HPTH. Entonces, normalmente pues esta se ocasiona normalmente pues en la parte de la tiroides, que también me va a producir un aumento de calcio en la parte tiroidea. Por ende me va a causar una hipoalbuminemia, mala absorción alimentaria, que los pacientes me generen diarreas espontáneas, intoxicación por etilmelicol. Normalmente pues esto bien se puede producir en los pacientes cuando haya estas intoxicaciones por esos alcoholes, se altera normalmente esta parte de esta glándula. Genera fasciculaciones musculares, lo que quiere decir es que a veces tenga tremores los pacientes y en algunos casos tengan ataxias con convulsiones, letargias, arritmias y prolapso del tercer párpado, más que todo en felinos. Normalmente esta alteración de la glándula la confunden mucho con el moquillo, por lo mismo porque generan estas fasciculaciones y estos tremores con convulsiones. Pero normalmente pues es un déficit a nivel de esta glándula que ocasiona estos efectos secundarios en el paciente. Entonces, como les digo, como un diferencial sería pues que ustedes descarten de pronto moquillo, pero estas también hacen algunas alteraciones a nivel endocrino.
En la clínica, pues estas fasciculaciones musculares, tremores y ataxias son muy comunes. Aparte, pues el paciente va a tener estas arritmias eh, que como tal, pues nos pueden confundir. Un tratamiento sería pues la administración del calcio, ¿sí? Si hay un déficit, para compensar, como anteriormente les dije, este se va a disminuir. Entonces, un tratamiento de forma agudo, si hasta ahora está iniciando, puede ser en dosis de 0,5 a 1,5 miligramos de gluconato de calcio al 10%, de forma endovenosa lenta, con monitorización cardíaca. Recuerden pues que los pacientes siempre van a llegar con una arritmia cardíaca. La idea es nivelarlo o regularlo, no alterarla para que el paciente de pronto no entre en un choque al momento de suministrarlo. El tratamiento subagudo ya puede ser a dosis mucho más altas de 2,5 ml por kilo de gluconato de calcio al 10% cada 6 o 8 horas. El tratamiento agudo también se realiza a este tipo de horas, de 6 a 8, o si de pronto es algo más pasivo, puede ser de 12 a 24 horas. Cuando es algo crónico, se va a suplementar una dieta con calcio y administrar isoformas de la vitamina D, ¿sí? Específicamente pues para complementar los déficits de esta hormona, que ya serían calcitrinol, eh, y los otros dos que anteriormente pues les mencioné. eh, si hay un déficit como tal de este suplemento en la dieta, entonces los pacientes van a requerir esto cuando ya es algo crónico. Porque si hay un aumento y ya es algo crónico, se va a disminuir totalmente. Entonces necesito agregarle gluconato de calcio para que los pacientes puedan como tal compensar su déficit a nivel sistémico. La otra hormona que también se compone, que era la paratiroidea, en este caso ya generalmente pues es la tiroides. Y les dije que se encontraba normalmente pues en la parte de la tráquea. Entonces esta hormona, perdón, esta glándula generalmente pues se encuentra en la parte del hipotálamo, aumenta el crecimiento específicamente de la TSH pituitaria y pues a su vez incrementa la producción de TSH y T4 a nivel de la tiroides. Normalmente esto se hace una prueba, ya se las explico, para que ustedes me entiendan cuál sería pues para ustedes determinar que el paciente pues si tenga algún tipo de hipotiroides. Entonces, normalmente la etiología se puede producir pues un déficit de la de la T3 y la T4 a nivel tiroides que puede ser autoinmunes, pero normalmente pues puede dar en unos casos del 50%. Puede ser idiopático por neoplasias o por hipotiroidismos. 2, puede ser por déficit solamente de la TSH, aunque normalmente pues es muy raro, siempre se da pues es a nivel tipo 1, como anteriormente les dije, pero en este caso puede ser por malformaciones o neoplasias en estas. El hipotiroidismo, de pronto no, ¿me pueden por favor apagar los micrófonos? Ok. 3, como tal no está descrito como tal en perros, pero sí hay un déficit de esta hormona, pero pues normalmente no, es muy raro, ¿sí? El otro pues puede ser congénito, que también es muy raro, pero va a producir enanismo en los pacientes que se quedan normalmente pues con un enanismo, así los pacientes tengan una edad avanzada, generan con este tipo de crecimiento, un déficit de crecimiento. Normalmente, pues como yo sé que los pacientes de pronto tienen, o cómo yo relacionar clínicamente o los síntomas cuando un paciente tiene un déficit de tiroides. Normalmente, pues en perros, cuando hay hipotiroidismo en la piel, generalmente pues van a producir alopecia bilateral o simétrica, el pelo va a ser delgado, seco con mal aspecto, normalmente tienen cola de rata, que normalmente siempre son bastante alopésicas y no les crece ningún pelo, hiperpigmentación, piodermas profundos o seborreicos, secos o oleosos, también presentan otitis con engrosamiento cutáneo. En felinos, cuando se da el hipertiroidismo, pueden ser alopecias parches o en la zona regional pelo seco con seborrea o oleoso fino. Normalmente
En ambos casos, ellos siempre tienen como un olor a malacesia. Puede ser por la otitis o aparte por la afección a nivel de la piel, ya que a nivel como tal de la queratina del pelo no se va a producir de forma correcta y esto también me va a generar olor porque genera una seborrea, una grasa, por decirlo así, una capa que lo va a cubrir absolutamente todo y los pacientes siempre tienen ese de pronto olor. ¿El metabolismo cuál sería? Normalmente en el hipotiroidismo canino puede ser letargia con obesidad, intolerancia pues de pronto al frío y en conjunto al ejercicio, presentan bradicardia, debilidad generalizada y aparte embotamiento como tal. ¿Esto qué significa? También se genera intolerancia al ejercicio. El hipertiroidismo a nivel felino también genera mucha letargia, aumento de obesidad, intolerancia al frío y al ejercicio, bradicardia, debilidad generalizada y lo mismo. Los pacientes como tal, neuromuscularmente, en la parte de caninos, generan un síndrome vestibular periférico, que también se denomina pile, pileneuropatías. Este síndrome como tal es fasciculaciones a nivel facial o una parálisis. Puede producirse a largo plazo. Parálisis laringia con megasófago también puede ocasionar la parte de la tiroides, convulsiones, ataxias y déficit a nivel de propicepción. Eh, Normalmente pues la propicepción se da tanto en los miembros anteriores como posteriores para que el paciente pues vuelva a su estado normal. Va a ser más complicado que él de pronto vuelva a poner su miembro. Me refiero, si ustedes hacen el reflejo de propicepción, que normalmente pues los pulpejos ustedes los ponen al contrario, refiero a la parte de las falanges, y el paciente no hace el deber de pronto volver a poner esas falanges de forma correcta, sino se quedan en la posición que ustedes lo dejaron, pues ahí ya me está afectando a nivel sistémico y a nivel neurológico el paciente. Entonces, esto también me genera el hipotiroidismo, una debilidad como tal también muscular y a nivel como tal de los reflejos va a haber un déficit. Otros que podemos llegar a contrarrestar para estas enfermedades, la parte del hipotiroidismo puede ser unas cardiomiopatías dilatadas, que ya pues sería con la parte de cardiología, con un Doppler o con la parte de la auscultación cardíaca, queratoconjuntivitis seca. El ojo normalmente siempre va a permanecer seco. Esto se puede llegar a contrarrestar que el paciente produzca glaucomas o aparte pues úlceras a nivel ocular, anomalías reproductivas, diarreas y sobrecrecimiento bacteriano. En la parte de felinos va a haber aumento de golpe. En la parte del lápiz o la parte como tal de la bolsa que ellos presentan de grasa, va a haber este aumento. Aparte, pues puede haber murmullos cardíacos, también puede ser esto, sibilancias y estertores a nivel pulmonar, taquipnea, disnea con tos y diarrea y en conjunto con vómitos. Anteriormente, pues les mencioné las pruebas de T4, T4, TSH y T3. Para nosotros confirmar la clasificación de hipotiroidismo, perdón, hipotiroidismo, ¿cuál sería la prueba? Pues esta sería con una bioquímica seca en la cual pues se va a evaluar la parte de la tiroides. Normalmente pues lo realizan máquinas especializadas para confirmarlo. Si tiene hipotiroidismo de pronto número 1, que anteriormente les dije que puede ser por un déficit de la T3 y la T4, que puede ser de pronto autoinmunes. Se puede ver que la T4 está baja, pero la TSH está alta. Entonces, esta elevación de la T4 puede ser por la parte de la hormona de la tiroides a nivel basal o la otra puede ser a nivel de la T4 por la hormona gonadotrófica a nivel del sistema paratiroideo, ¿sí? Entonces, en esta puede ser no y en la otra puede ser levemente aumentada. Si tenemos un hipotiroidismo número 2, puede ser ya pues un poco más raro, que les había comentado que ya puede ser por neoplasias o malformaciones a nivel congénito. Entonces, ambas van a estar disminuidas, la T4 y la TSH. La parte de la elevación de la T4 puede estar aumentada
o la otra es su elevación de la T4 levemente aumentada. Si de pronto la T4 está baja y la TSH pues está normal, me puede indicar aparte pues que la elevación va a estar aumentada y la parte va a estar altamente aumentada de la T4 a nivel de la TRH. ¿Cuál es el tratamiento para ambas? Tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo, tanto en caninos como en felinos. Normalmente se utiliza es la levotirosina. Monitorear respuesta como tal, en conjunto pues con los valores de cuadromático que les dije y los valores de la T4 del paciente. Entonces, ¿a qué dosis pronto la pueden manejar? Yo les recomiendo, ellas vienen, la levotirosina puede venir en tabletas o pueden venir en suspensión oral líquida. Normalmente ellas vienen por gramos, 0,4 miligramos, 1 miligramos, 3 miligramos a 4 miligramos. La dosis básica que les recomiendo es de 0,4 miligramos, que equivaldría a un paciente que tenga 3,7 kilos. Esta medicación es de por vida. Lo ideal para que tenga efecto es que ustedes se la suministren a los pacientes en ayuno y que de pronto, si es de pronto suspensión líquida, esta permanezca en la nevera con el fin de que la, la parte del producto y la levotirosina como tal no me tenga un efecto luego negativo o que no tenga efecto en el paciente. Entonces se debe dar en ayunas, esperar por lo menos 15 minutos o 1 hora para suministrar alimento. O si el paciente tiene más medicación por de pronto tener otro fallo o algo a nivel sistémico o hormonal que requiera de otra medicación, la idea es que la dejen actuar mínimo por lo menos 2 horas después de suministrarle otro medicamento, con el fin para que no tengan de pronto sincronía y de pronto se inactiven con los medicamentos que anteriormente pues ustedes le pueden proporcionar. Hablamos ahora pues de la fisiopatogenia en la parte del páncreas, que sería la parte del diabetes mellitus, que es como la más común que se puede ver en la parte pancreática. Normalmente en perros es la más común, ¿cierto? Entonces es un déficit o es insulino dependiente de la insulina para que el paciente pueda sincronizarse de forma correcta. Normalmente la diabetes mellitus y si de pronto es insulino no resistente, que es la más rara, ¿sí? Si el paciente tiene una diabetes mellitus y no me responde la insulina, pues ahí es una forma rara, pero normalmente pues no puede ser por predicción genética o destrucción como tal en la parte pancreática, ¿cierto? Que no se me esté generando que el paciente tenga una pancreatitis aparte o un exceso de los niveles glucocorticoides y que de pronto me genere que el paciente no me responde en la parte de la insulina si el paciente de pronto tenga diabetes mellitus. Normalmente cuando hay un déficit, pues el uso de glucosa o de insulina pues va a ser positivo para que el paciente pues haga su gluconeogénesis con el fin de que pues produzca la glucosa que le hace falta y pues me pueda generar de pronto esa hiperglicemia para que el paciente pues pueda llevar su glucosuria de forma normal, ¿sí? Normalmente en felinos puede ser tipo 2, que el déficit de la insulina o puede ser resistente a esta, ¿cierto? Entonces la predisposición genética puede ser causas, de pronto pueden ser que el paciente sea demasiado obeso o que su inactividad física sea bastante nula y que el paciente no me esté de pronto aumentando esa actividad física para que se haga la gluconeogénesis y aparte se produzca la glucosa en el paciente. En machos que de pronto están castrados, lo mismo a que a su edad los casten de temprana edad y no puedan de pronto hormonalmente sincronizarse. Eh, por otro lado, pues se puede generar resistencia a la insulina por daños en la célula o por un tratamiento de pronto agresivo que anteriormente pues no se haya producido. Normalmente pues, ¿cuáles serían los signos clínicos en perros? Lo mismo, polipsia y poliuria, aparte pérdida de peso, polifagia de pronto avanzado, que el paciente tenga letargia, pelo corto y que esté muy seco,
hiperkeratosis, hepatomegalia, que el paciente me genera cegueras, uveitis anterior con cataratas por la diabetes, pancreatitis secundaria crónica para que me genere una resistencia que anteriormente les mencioné de la insulina o infecciones recurrentes y en el mayor de los casos cetoacidosis. En felinos va a haber una polidipsia con poliuria, polifagia, pérdida de peso. En casos extremos, los gatos generan cataratas, neuropatías diabéticas, debilidad como tal, posición palantigrada. Normalmente pues no caminan con la parte de los pulpejos, sino caminan es con toda su falange y la parte externa de esta por desnutrición puede llevarse a él. Nefropatía, como complicaciones secundarias, pueden ser polifagia, pero aumentada. Como les dije, pues no hay una hormona de saciedad que la parte de la sed de los pacientes la compense. Entonces ellos siempre van a tener sed. En la prueba de laboratorio, pues va a generar hiperglicemia, está siempre baja. Entonces, para nosotros tomarla, el paciente siempre tiene que estar en ayuno para tener una respuesta o un valor relativo que podamos tomar. Entonces, esto puede generar una glucosuria con leucocitosis con neutrofilia. El paciente puede presentar pancreatitis o infecciones. Normalmente pues se evalúa la amilasa y la lipasa pancreática en estos pacientes. Si se está elevada, pues ya nos indica que el paciente tiene una pancreatitis y aparte se confirma con la parte de ecografía. Hipercolesteremia, hipertriglicemia, los triglicéridos bastante altos, aumentaba la parte hepática de ALT y fosfatasa alcalina. Normalmente la orina estaría en 1025, proteinuria bacteriana. Esto ya sería con una toma de orina. Aparte, pues si la orina me genera acetonas, pues ya me indicaría que el paciente pues tiene la parte de diabetes. Lo que les dije anteriormente de la pancreatitis se confirma con lipasa, amilasa y lipasa pancreática y pues esta me va a salir alterada. Normalmente, ¿cuál sería el tratamiento? En algunas ocasiones, cuando la parte de la glucosa hacia el paciente esté en ayuno, va a salir alta. Normalmente la glucosa, tanto en felinos y en caninos, va de 80 a 120. A veces tomamos unas que están en 525, otras que están en 300, y de pronto nosotros cambiándole la alimentación y aparte colocándole la insulina, que sería lo ideal, no regula la parte pancreática para producirme la insulina. Entonces, ¿ahí qué debería hacer? La metformina es un medicamento de uso humano que me va a ayudar a contrarrestar si de pronto los efectos paliativos en primera instancia no funcionan, entonces ella me la va a disminuir de una vez, ¿cierto? Ella me la disminuye con el fin de que yo con la parte de la insulina pueda regularle la dosis y que el paciente como tal pueda regularse. La metformina la podemos usar un comprimido cada 200 miligramos para 10 kilos o un comprimido de 400 miligramos para 20 kilos. Normalmente la insulina, ¿a qué dosis la pueden manejar? Normalmente yo la uso a 0.5 miligramos por 100 ml, que es lo que viene. La que yo recomiendo pues es la marca Lantus, pero es de corta acción. Pero igual hay otras marcas que pueden ustedes utilizar. Normalmente esta insulina se pone subcutánea, como es de corta acción, es cada 12 horas o hay otras que vienen cada 24, dependiendo pues de la dosis que ustedes le regulen. ¿Qué les recomiendo? Que ustedes tomen la insulina en ayunas, mirar y empezar a administrar la metformina, luego la alimentación normal del paciente, pero en este caso le vamos a administrar un concentrado que sea para pacientes diabéticos. ¿Sí? Que sea específico, que tenga una proteína normal en conjunto con sus carbohidratos y que no me vayan a aumentar la concentración de la insulina, de la glucosa. Entonces, luego le coloco la parte de la insulina a esa dosis inicial y mirar si es la siguiente toma a las 2 o 4 horas se puede tomar la otra dosis a ver si reguló. Si no reguló, se pueden agregar otra dosis de metformina
y aparte pues subirle la dosis a la insulina. La pueden utilizar hasta 0.40 sería la dosis máxima para ustedes de pronto administrarle al paciente y poder regular. Esta insulina viene en varias marcas. Acá pues les dejo las marcas que de pronto pueden ustedes utilizar en conjunto con la vía de administración. Podemos agregar, hay una marca cristalina regulada que puede ser intravenoso o intramuscular. El efecto pues es de inmediato y me puede durar hasta 2 horas o hasta 4 horas. La NPH es subcutánea, el efecto puede durar de 30 minutos a 2 horas o hasta 10 horas. En este caso puede ser un efecto de duración largo hasta 18 horas. De duración lenta o corta, que es la que yo les menciono, que es la Lantus, que es subcutánea de 30 a 2 horas, 30 minutos a 2 horas, o máximo pues puede durar 10 horas, o si ya el efecto puede durar, dependiendo del organismo, de 8 a 20 horas. Ultralenta, subcutánea, de 38 horas, de 4 a 16 horas o de 8 a 28, a 24 horas. Ella sería de acción rápida, ¿cierto? A otra que es ZN, protalmina, es subcutánea, de 30 minutos a 8 horas puede iniciar el efecto y el tiempo máximo puede ser de 4 a 14 horas y la duración puede ser hasta 28 horas. Entonces ahí ustedes cuadran dependiendo de la marca y de la acción que ustedes manejen. Pero yo lo que les recomiendo es eso. La metformina les ayuda mucho. En algunos casos no es hasta necesaria porque con la insulina pues ustedes pueden suministrarla y tomando la glucosa. Y lo otro que les recomiendo es que sea basal, me refiero a que sea la muestra que ustedes tomen en un tubo tapa roja, que es muestra de bioquímica, se manda al laboratorio y se procesa en la máquina, porque en algunas ocasiones los glucómetros a veces no son tan exactos y de pronto nos puede jugar de pronto un falso positivo y que nos podemos guiar y aparte pues no puede producirse esto. Entonces, lo que les recomiendo es que ustedes utilicen el tubo para que suministren esto en forma de máquina para que sea un valor más relativo. Y por último hablamos del hiperadenocorticismo, que también pues es el famoso Cushing. Entonces, la etiología normal puede ser este hiperadenocorticismo iatrogénico. Por la administración de glucocorticoides exógenos se puede producir pues esta alteración. O puede ser pituitario, que es mayor a un 80% en casos espontáneos en perros. La ACTH provoca una hiperplasia adrenal bilateral, aumentando pues que el cortisol aumente. Y por último, tenemos la parte de la adrenal, que más que todo sucede en un 20% en casos espontáneos en perros, que ya serían tumores adrenales, pueden ser unilaterales o bilaterales, ocasionando pues adenomas o carcinomas. La mitad de esos tumores presentan calcificaciones en la glándula contralateral y va a formar como tal una atrofia. Entonces, es necesaria en algunos casos la extirpación de estas neoplasias en la parte de la glándula adrenal si es necesario, o si hay un aumento, pues se puede tratar. En la parte del laboratorio, pues vamos a encontrar que los pacientes tienen a nivel del cuadro hemático una eritrocitosis con eritrocitosis con trombocitosis, neutrofilia con neutropenia, eosinopenia con monocitosis. La fosfatasa alcalina alta, los glucocorticoides inducen a una isoenzima hepática que normalmente pues me va a alterar a que la parte de la LT y la fosfatasa alcalina estén elevadas. El colesterol y los triglicéridos en conjunto con la glicemia van a estar altas. Lo que nos pueden ayudar pues va a ser una ecografía con el fin de nosotros evaluar la parte adrenal, la parte hormonal. Si está aumentada, pues ya me indica que puede ser un Cushing o un hiperenocorticismo, y en conjunto con ayuda de la radiografía. También se pueden ver de pronto este tipo de masas o neoplasias tumorales a nivel de estas glándulas. Normalmente pues a nivel ecográfico puede verse normal o no, porque en ecografía pues es muy difícil de pronto ver estas adrenales, a menos de que estén inflamadas o tumorales se pueden llegar a ver. O de pronto pues la atrofia. El tratamiento pues que yo les recomiendo
Perdón, primero el diagnóstico para medir este Cushing es medir la parte del cortisol basal. Entonces, ¿qué pasa? Se hace con una supresión a la DEXA para mirar el cortisol basal que el paciente está generando, de pronto por estas dos masas adrenales, pituitaria y adrenal, si están aumentadas. Entonces, el paciente no puede comer durante todo el día, se hace un ayuno prolongado. Se administra dosis de 0,01 a 0,15 de dexametasona endovenosa. Normalmente esta dosis no se diluye, sino se pasa directo por la vena. Entonces, antes de pasarle la Dexa, se va a tomar el cortisol basal en un tubo tapa roja en la parte de máquina y después de esto se va pues a poner la Dexa, se esperan 4 horas para tomar de nuevo la otra, otro cortisol y luego otras 4 horas para tomarle de nuevo el cortisol. Si en las tres muestras, ¿sí? Repito, una en ayunas, se pone la Dexa endovenosa. Se espera 4 horas, se toma la otra dosis la otra muestra de cortisol basal, que es en un tubo tapa roja, y luego a las 4 horas se le toma la otra muestra. Si en las tres sale alta, ya me indica que el paciente pues tiene una alteración a nivel de hiperadenocorticismo. Entonces, si es de pronto de la parte hipofisiaria, se puede tratar con trilostano. Normalmente el trilostano son dosis magistrales con laboratorios magistrales que ustedes la pueden mandar a hacer dependiendo del peso o lo que necesite el paciente. Yo la manejo a 0,1 miligramos por kilo. Si el paciente pesa 7 kilos, le doy 0,7 miligramos. Entonces se puede mandar a hacer el trilostano de fórmula magistral y suministrarse. Normalmente pues ellos dan la facilidad ya sea en pastilla, en líquido o en suspensión oral, ¿sí? Dependiendo de la forma que ustedes consideren que el paciente pues se lo pueden suministrar. Este también se tiene que dar de pronto en ayuno, el trilostano, antes de suministrarle cualquier tipo de alimento para que tenga efecto en el paciente. Hay otro medicamento que se llama mitotane. Esto, como tal, pues él va a destruir la zona fascicular de la corteza, la parte de la glucocorticoides, para mantener la sola de la mineralocorticoides, pero solamente pues el diagnóstico pues es confirmado, ¿cierto? Entonces, si ya sabemos que es hipofisiario y el trilostano pues de pronto no nos funciona de forma correcta, podemos pasar a esta medicación. Se puede administrar a dosis de 50 miligramos y esta sí se tiene que suministrar con alimentación. Normalmente, pues el Cushing o el hiperanocorticismo genera piel de elefante, que es una piel bastante gruesa, sin pelo y es bastante rugosa y tiene mal olor. Se puede utilizar ketoconazol en dosis iniciales de 5, 2 veces al día. Si siguen apareciendo efectos secundarios como anemia, vómitos, diarrea, se puede aumentar la dosis a 10 miligramos 2 veces al día, dependiendo de los pacientes. Esos son los tres tratamientos que ustedes los pueden suministrar. Si es adrenal, se puede utilizar también el mitotane o también se puede utilizar el trilostano, la misma dosis, pero en este pues ya cuando hay algunos tumores a nivel adrenal y no responde pues al tratamiento, entonces se van a requerir dosis más altas, puede ser de 50 hasta 75 miligramos en dosis iniciales y de pronto para mantenimiento se pueden suministrar un poco dosis más altas para regularle la parte adrenal de 75 a 100 miligramos por kilo. Y esta sería pues la clase de la noche de hoy. Entonces ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas, a ver si alguno tiene alguna duda o inquietud respecto a la clase, o de pronto quiere algún caso, tienen algún caso pues que compartir. Entonces los escucho, recuerden que también tienen el chat abierto para que de pronto puedan escribir sus preguntas. Bueno, tengo una pregunta en el chat.
Buenas noches, tengo una duda. La levotirosina, ¿cada cuánto se debe repetir los exámenes para verificar si la dosis es adecuada o no? Por otro lado, ¿es posible que un paciente pase de hipotiroidismo a hipertiroidismo por causa de una dosis muy alta u otras alteraciones? No, normalmente, bueno, la dosis que tú puedes utilizar de la levotirosina, como te dije, ella viene dependiendo en gramos. Viene de 0,4 gramos, otra viene de 4 gramos, de 2 hasta 16 gramos. Entonces, tú sacas la dosis dependiendo del peso del paciente. La que yo me guío es 0,4 cada 3,7 kilos. Entonces, empiezas a tú a suministrarle la dosis inicial para mirar si tiene efecto o no. Tú vuelves a repetir estos exámenes en un mes para mirar si reguló la dosis o no reguló. Si reguló, esa dosis va a quedar de por vida. Si es posible que pases de hipotiroidismo a hipertiroidismo, no. Puede ser que tenga hipotiroidismo o hipertiroidismo y esto me genere un Cushing o un hiperenocorticismo secundario a la enfermedad. Y que de pronto la levotirosina no te haga efecto y necesitas un trilostano para de pronto contrarrestar los efectos secundarios. Pero lo ideal es que siempre tomes de pronto exámenes mensual para mirar. Si la dosis permanece, puedes hacer exámenes cada 6 meses para contrarrestar em, los efectos secundarios, que ya sería cola de ratón o de o piel de elefante. La clase, claro, la clase siempre va a quedar grabada. Los temas y en conjunto con las diapositivas, yo se las comparto con la asesora. Ella se encarga pues de dárselos a cada uno de ustedes el material de estudio o si desean pues la clase grabada también. Me preguntan qué tipo de presentación vienen los medicamentos y qué composición tienen. Normalmente, pues, los que se manejan son de uso humano. Hay algunos, como les dije, que digamos la desmopresina, que es para la parte hipofisiaria, viene en forma de gotas o en tabletas. Estas son de uso humano. La levotirosina, hay una que viene ya de uso veterinario, que son bastante buenas. El trilostano sí tienes que mandarlo a hacer, ¿sí? Con laboratorios magistrales. Entonces, estos laboratorios lo que te dan la facilidad es que puedes agregar el medicamento a la dosis que tú quieres. Si el paciente pesa, digamos, 6 kilos, entonces puedes mandar a hacer un trilostano a la dosis de 0,6 miligramos y esos son los gramos que te van a incluir el medicamento. Entonces, usted en la facilidad, ya sea en polvo, en cápsula, en snack, en galletas, ¿sí? Y aparte, si le quieres agregar o adicionar de pronto ácidos grasos, omega 3 a una sola fórmula, por eso se llaman fórmulas magistrales, que la hacen al gusto del veterinario para tener mejor facilidad de administrar el medicamento a la mascota. Lo otro que les mencioné, los otros medicamentos, esos dos son como los más conocidos y son de uso humano y los otros ya son de uso veterinario. Pero dependiendo de lo que ustedes pues planteen, lo pueden mandar a realizar con los laboratorios magistrales. Me preguntan, me hacen otra pregunta. ¿El examen del cortisol se toma de manera seriada iniciando en ayunas, como dices? ¿Qué deben salir los valores para saber si es positivo o negativo a un Cushing? Normalmente, pues, estos valores salen es en moles, ¿sí? Que los administra pues ya la máquina con la que tú realizas los, los parámetros. Entonces la máquina te va a decir si el parámetro está dentro de lo normal o está alterado. Entonces, digamos, si las tres tomas, la primera te salió bien, pero las otras dos te salieron elevadas, ya me indica que el paciente ya es positivo a Cushing.
o que la primera te haya salido elevada, la segunda normal y la tercera elevada, ya me indica que el paciente pues es positivo a CUCHE, ¿sí? Normalmente cualquiera tiene que salir normal. Si alguna está alterada o dos, ya me indica que el paciente tiene CUCHE. Pero los rangos te la da la máquina en la que tú proceses los exámenes. Normalmente eso te los va a dar, el resultado te lo das en moles, pero ya depende de la máquina. Entonces, lo ideal es que tú tomes la primera muestra en ayunas, suministres la dexametasona endovenosa, luego esperas 4 horas para tomar la otra dosis del basal y luego otras 4 horas para tomar la otra y comparar los tres parámetros. A ver, entonces, si la primera no tiene dexametasona o altera, pues ya me va a dar un indicio. Si las otras dos con la dexa me suben o me bajan, pues ya me va a dar otro indicio. Pero normalmente los tres tienen que salir normal. Si alguno te sale elevado, ya es un positivo a CUCHE. O a hiperadenocorticismo. ¿Alguno tiene alguna otra duda o pregunta? Bueno, pues entonces si no hay más dudas, de igual manera, si tienen algún caso o alguna otra pregunta, se la pueden dejar con mi asesora y ella con mucho gusto pues me la va a indicar y durante el transcurso de la semana se las voy contestando. Recuerden que igual el material de estudio se los pasa a la asesora con la clase grabada si lo desean y los certificados. Entonces, espero que tengan una feliz noche. Un saludo pues desde Colombia y espero verlos en otra oportunidad.